creo que la dramaturgia para ti, teatro de títeres, objetos y materiales, no puede ignorar la materia. No puede ignorar la materia. En primer lugar, deberíamos preguntarnos por qué entendemos por dramaturgia, ¿no? Si uno va al diccionario, dramaturgia es como el oficio, es el trabajo de hacer dramas. Dramas, es decir, obras para ser presentadas o representadas en escena, ¿no? Eh, Hay toda una tradición de dramaturgia occidental, sobre todo, eh, y preceptivas para esa dramaturgia, ¿no? Una preceptivas clásicas, es decir, cómo escribir una obra, ¿no? Lo que no podemos ignorar, o hay que tener en cuenta, que hay un corpus de dramaturgia muy fuerte, un corpus de obras escritas, que han perdurado en el tiempo por un cierto valor literario que tienen como por el texto, por el texto. Si uno busca en el teatro de títeres, no va a encontrar tanta dramaturgia escrita. Si bien el teatro de títeres es muy antiguo, ¿no? Es muy antiguo, es milenario, pero hay muy pocas obras que hayan trascendido desde la palabra, ¿no? La pregunta es por qué sucede eso, ¿no? Primero, ampliar con estas fotos que yo siempre muestro, lo que intento es ampliar qué entendemos por títeres cuando hablamos de títeres, como un arte performático. Algunos dicen que los títeres ya tienen un valor, que ya no hay que decir teatro de títeres, sino que habría que decir arte de los títeres, ¿no? Porque tiene una autonomía, como puede tener la ópera, el circo, la danza, con una especificidad mucho más grande, no es un apéndice del teatro, ¿no? Si bien hay formas tradicionales, como vemos acá, el títere de guante, al que yo amo, al que yo he cultivado, también hay otras formas que hoy día son incluidas dentro del arte de los títeres, donde el actor en escena caracterizado, contra escena con un objeto, con un muñeco, con un títere, como esta Ilka Schoenbeck que vemos acá, actores, bailarines, con muñecos gigantes como usa Philippe Gentil, ¿no? El bunraku japonés, que es una forma también tradicional. A ver, ¿qué más? Teatro de títeres tradicional en la calle, esta es una obra mía. Eh, Paradas, esto es el Royal Deluxe, es una parada de teatro callejero, un desfile con muñecos gigantes. El grupo Giocovita haciendo teatro de sombras, donde a veces están expuestos los actores. Acá también es Filigentí, teatro de imagen. Un titiritero de guante, Stephen Motran, que hace una marioneta de hilos muy particular, ¿no? Acá tenemos a Javier Villafañe, el patriarca de los titiriteros en la Argentina, Hugo e Inés, acá tenemos a Hugo, que hace títeres corporales, esta es la rodilla, un personaje que hace con la rodilla, Inés que hace un personaje con la planta del pie, acá tenemos a Neville Tranter, que hace un trabajo muy interesante de actuación con títeres de tamaño humano que ocupan toda la escena con los que contraescena. Bueno, me imagino que todos ya tienen muy abierto lo que es el panorama del arte de los títeres, como para ver que es bastante más complejo que la forma tradicional que yo primero vi en la Argentina, que era el títere de guante, ¿no? El buratino, que algunos, cuando yo comencé a hacer títeres hace 25 o 30 años, decían que era la única, había titiriteros tradicionales que sostenían que era la única forma de hacer títeres, ¿no? Y hoy títere, el arte de los títeres, el arte de formas y figuras animadas, es algo muy amplio, donde todo lo que está en escena tiene valor como signo. Y lo primero que tendríamos que decir es que toda obra de teatro contiene en sí misma una hipótesis de representación. Y para comprender el teatro isabelino, el teatro de Shakespeare, no podemos ignorar o dejar de lado el espacio escénico en el que presentaba sus versos, sus obras, que era como un corral de comedias con varios pisos,
con gente parada alrededor, con obras que duraban 4 horas, gente que entraba y salía, que comía, que iba al baño, que volvía, con palcos. Comprender el teatro de Shakespeare, el teatro para el que él escribía, requiere también conocer sobre todo las formas de representación, de actuación, de interpretación, el espacio escénico que usaban, si usaban o no escenografía. Existe un corpus de obras de teatro que han logrado cierta independencia y cierta continuidad por su valor literario. Su valor de texto, todo lo que la carga simbólica que tiene, permite que se renueve en sucesivas puestas en escena que tal vez van más allá de la hipótesis de representación, de presentación que tenían los autores. Quiero hacer mención a gente que viene trabajando hace mucho el tema, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, mis respetos por Ana Alvarado, Javier Sueski, Rafael Curci, y también Carlos Converso, que está en México, gente en Francia, que han reflexionado mucho sobre la dramaturgia para teatro de títeres y objetos. Yo estoy presentando ciertas ideas, ciertas hipótesis de trabajo, a partir sobre todo de un maestro que tuve en la Escuela de Titiriteros del Teatro San Martín, que es Mauricio Cartún, discípulo de Ricardo Monti. ¿Qué pasa con el teatro de texto? Teatro donde tiene tanto valor el texto, ¿no? Y aquí voy a leer algo de Ana Alvarado, ¿no? Desde mediados del siglo XIX hay una crisis del poder de la palabra en el teatro. En la actualidad se está dando un regreso de la palabra al teatro, pero ya tenemos como 40 años de teatro, de lo que se llama teatro postdramático y la experiencia de procedimientos artísticos creados por movimientos de vanguardia del siglo XX, el dadaísmo, surrealismo, y creadores como Tarkovsky en cine, Robert Wilson, Duchamp, Artaud, Cantor, Gentil, etc., ¿no? Es decir, ese teatro de texto que fue tan predominante en el teatro occidental, no estamos hablando del teatro oriental, sería ya otro tema, del cual Alessandro Ferraro nos podría hablar. Eh, eh, Ese teatro donde el texto tenía tanta importancia entra en crisis cuando aparece la figura del director teatral como creador escénico de suma importancia, que toma todo lo que aparece en escena, las escenografías, los objetos, hasta digamos, los actores, el movimiento de los actores, incorporando coreografía, movimientos de danza, como signos escénicos. Entonces, el texto deja de tener la importancia predominante que tenía hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Eso es algo como para remarcar. Ahora vamos a leer otro texto de Ana Alvarado. El teatro de títeres ancla su dramaturgia históricamente en la cultura popular, sus leyendas y rumores, o en la adaptación de los clásicos de la literatura. Ha tenido pocos autores interesados en una dramaturgia específica, pero algunos son legendarios. Alfred Jarry, Bourrois, García Lorca, que tiene algunas obras para títere cachiporra, Javier Villafañe, sobre todo títere de guante, y muchos más, como podría ser Guaira Castilla, Roberto Espina, en la Argentina. Todos ellos partieron de la escritura poética y de la dramaturgia teatral y adaptaron esas formas al más delirante mundo de los títeres. Esto también es de Ana Alvarado. Otra frase provocativa: para un títere la palabra hablada es contraria a su naturaleza, ese es Román Pasca. Javier Sueski dice: los títeres al encontrarse con los textos generalmente lo modifican, qué palabras inventar para qué cuerpos. Y esta es mía: cuando apresuradamente se le pone voz a un títere se lo traiciona, paradójicamente no se lo escucha. Porque hay algo como esencial en el escribir para títeres. Bueno, acá voy a dejar de compartir. Hay algo esencial en el escribir para títeres que dicen muchos maestros, muchos artistas, es que no podemos escribir sin escuchar la materia, los objetos, los títeres. Debemos prestar mucha atención, y no sé si leyeron el artículo
que compartí de Mauricio Cartún, ¿no? Que Dramaturgia para títeres, creo que es así, donde él habla de la necesidad de titiriteros poetas, titiriteros que escriban para la materia, que escriban para sus títeres. Para construir esta escena, yo lo que quiero valorizar, valorizando la palabra como herramienta para la creación, no el texto como rector, como que es el que manda. Philippe Gentil, para construir esta imagen, que son, no sé, un montón de... hay una sombra, seguramente hay bailarines, usa muchos materiales. Él era un obsesivo de escribir sus sueños y sus recuerdos de infancia. Él tenía un cuaderno que escribía, 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 escribía. Luego, él buscaba o encontraba materiales u objetos que le parecía que podían asociarse con esos recuerdos de infancia, esos objetos. Y ponía a sus actores, e inclusive durante los seminarios, a investigar durante horas y horas y horas los materiales para que produjeran imágenes y esas imágenes en algún momento encontrar la manera que detonaran en metáforas que tuvieran que ver con esos sueños, esos elementos del inconsciente o esos recuerdos de infancia. Philippe Gentil dice, ¿no?, que a él le da pudor ese teatro, que es el teatro que cuenta un cuentito, que algo que para él el teatro es un espacio del inconsciente, un lugar donde transcurren los sueños, ¿no? Pero detrás de todo de todo ese universo onírico, con materia, hay mucha palabra también. Hay mucha investigación desde la palabra como herramienta, no como rectora. Digamos, estoy de acuerdo, no podemos escribir diálogos e imponérselos a un títere, ¿no? No podemos escribir algo e imponerle a la materia, de eso se trata. Un director muy importante, Arthur Gordon Craig, que es uno de los que revoluciona la escena contemporánea, hoy leí una frase que él tenía acerca de los títeres, decía, que los titiriteros lo que tienen que hacer es dejar actuar a los títeres, decía, dejarlos ser, ¿no? Es rarísimo. Es un poco la clave de todo esto. Bueno, la mesa de tres patas del titiritero alquimista. A mí siempre me pareció que hay como una similitud entre los alquimistas y los titiriteros. Vean, esta es una imagen del mago, una carta del tarot, que es el mago, Le Bateleur en francés, que está con una mesa de tres patas. Estas cartas tienen alto contenido simbólico, ¿no? Acá tiene una varita, cada cosa que está en la carta tiene un sentido. Ahora, en la mesa de tres patas, las tres patas tienen un sentido dentro de lo que era la alquimia. La alquimia, como sabe, digamos, la sapiencia popular, los alquimistas eran esos que se dice que querían transmutar minerales densos por el plomo, convertirlo en oro, ¿no? Pero en realidad es como una metáfora porque en realidad lo que buscaban era, a través de esa transmutación, la transmutación del propio espíritu, del propio alma, del propio cuerpo, digamos, de todo, ¿no? y estas tres patas representaban el cuerpo, representado por la sal, decían, el alma, que representaba el azufre, el espíritu, que se correspondía con el mercurio, y el resultado de operar con esos elementos era la transmutación y la creación de la opus magnum, que era la piedra filosofal, ¿no? Y esto, digo, qué parecido que es al arte de los títeres o al trabajo del titiritero, ¿no? Una puesta en escena, que es el objeto artístico, es un objeto artístico complejo, configurado por muchas artes. Yo estoy siguiendo a un director teatral argentino que se llama Rubén Schumacher, un maestro, ¿no?, que existe solo en el momento del encuentro con el público. Y es un encuentro en el que participan muchas artes, la literatura, las artes sonoras, las artes visuales, la arquitectura por el espacio escénico, ¿no?
En este proceso de construcción, de creación de la puesta en escena, hay un proceso de puesta en escena más tradicional que está ligado a este teatro de texto, a esta tradición de teatro de texto. Hay una línea medio vertical de trabajo donde, donde hay un productor, generalmente que llama a un director, le da un autor para trabajar, por ejemplo, qué sé yo, quiere trabajar a Cervantes, o no, tomemos a otro, a García Lorca. Llama a un director, le dice, quiero hacer la casa de Bernarda Alba y pongo tanta plata. El director convoca actores, a través con el productor, comienzan a ensayar, ensayan el texto así, luego, y generalmente es al final que se van acoplando la escenografía, el vestuario, la iluminación, a veces llega a último momento. Yo estuve como asistente de dirección en obras de teatro donde una semana antes de estrenar llegaba el vestuario, llegaba la escenografía, etc. El teatro comercial trabaja bastante de esta manera, ¿no? Muchos grupos de teatro contemporáneo trabajan de otra manera, con una dramaturgia de escena, con un dramaturgo que es al mismo tiempo director, y donde en la sala de ensayo está presente el texto, los actores, los objetos, los materiales, la luz, el sonido, etc. Y se investiga todo. El dramaturgo a veces es el mismo director que del proceso creativo colectivo va escribiendo la dramaturgia de la obra. ¿Qué tiene que ver esto con los títeres? Que yo estoy convencido que el taller de títeres, que es el espacio de nuestra creación de puesta en escena, tiene mucho que ver con esta forma de trabajar. Y esto piénsenlo de acuerdo a los procesos personales que ustedes tienen, ¿no? En el taller de títeres, que sería ese, yo digo, es el espacio de creación de esa puesta en escena, participan tres áreas, ¿no? Y que se corresponden de alguna manera con la del alquimista. ¿Se acuerdan que decíamos que los alquimistas tienen una mesa de tres patas y trabajan con el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Lo que es el cuerpo sería como la materia, ¿no? Y muchos llegamos al teatro de títeres, al arte de los títeres, llegamos atraídos por esto de hacer los títeres, de fabricar los títeres. Y es muy, muy común que la gente llegue y se ponga a hacer títeres sin saber para dónde van a ir, ¿no? Y esta es un área muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque si uno se mete con la materia y empieza a conocer técnicas de fabricación, técnicas de representación, que el títere de guante, que el títere de boca, que la marioneta Dila, y empieza a construir, pero esto está íntimamente relacionado con las otras áreas, ¿no? Algunos llegan desde la escritura. Me gusta escribir, ¿no? Yo hago periodismo, estoy en contacto con la escritura todo el tiempo, pero entonces me aparecen muchas imágenes que tienen que ver con posibilidades de obras, entonces desarrollo mucho esta parte. Al mismo tiempo no puedo olvidar las otras. Otros empiezan desde el cuerpo, desde la interpretación, desde jugar con su cuerpo. Por ejemplo, Hugo e Inés comienzan construyendo títeres con su cuerpo y después comienzan a preguntarse, digamos que interpretación y plástica están en relación, y después se preguntan en esta área de escritura o de dramaturgia, podríamos decir, quiénes son esos personajes, qué conflictos tienen, qué historia puede contar, etc. Y está todo muy interrelacionado. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Que generalmente los titiriteros, titiriteras, tenemos un dolor. Eh, por eso tuvo tanto éxito mi nota Apología de Títeres Abandonados. Porque, a ver, porque hay muchos titiriteros, tenemos hechos muchos títeres, eh, tenemos muchos títeres hechos que no tienen obra, ¿no? O que tienen apenas esbozados algunos personajes, sabemos quién es el personaje, pero no tenemos la situación, ¿no? O tenemos obras escritas que no, nos cuesta llevar la escena, porque nos cuesta construir los personajes, o cuando construimos los personajes sentimos que no pueden sostener los diálogos que le hemos escrito, ¿no? O nos vamos por la interpretación, nos volvemos muy,
muy técnicos en la manipulación de un títere de mesa o un títere de guante, pero a la hora de contar la historia o de la dramaturgia o digamos, lo que queremos decir, contar, es muy pobre. O son pobres plásticamente a pesar de que estén muy bien manipulados. Es decir, es muy importante, digamos, dar vuelta por este círculo, ¿no? Para transmutar la materia y realmente lograr esa piedra filosofal que es esa obra linda que nos gusta, ¿no? Que cuando nosotros vemos espectáculos que nos fascinan, vemos que por todos lados nos aportan, desde lo plástico, desde el mensaje, va, fea palabra, ¿no? Desde las metáforas que nos tiran, ¿no? Y desde la manera que está interpretado, cómo nos llega, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Por eso digo la mesa de tres patas del titiritero alquimista, ¿no? Tener en cuenta estas tres áreas y la complejidad que implica la creación escénica en el arte de los títeres, objetos y materiales. Hay un tema que tiene que ver con el fluir en la creación artística, ¿no? Cuando yo hice, no sé si vieron estos programas de inteligencia artificial que hay, ¿no? Y yo le pedí el otro día que me escriba una obra de títeres, y me la escribió, me hizo una obra con un pirata, un chico, era una obra de títeres perfecta, pero muy cliché, digamos. Era una obra sumamente predecible, digamos. Y uno le pregunta a la inteligencia artificial cómo es construir un guión y te da toda una serie de pautas, ¿no? De cómo se construye un guión. Y acá de lo que estamos queriendo decular es cómo se hace para producir un hecho artístico que realmente nos conmueva, como decía por ahí Juan, que yo sienta que en la materia aparece algo mío, de mi inconsciente. Clementina también decía eso. ¿Cómo hago para que aparezca la poesía? ¿Cómo los materiales me despiertan cosas? Hay que darle su tiempo, ¿no? Mauricio Cartún lo explica muy bien cuando dice que el proceso creador se cumple dentro del proceso creado. Es decir, no es que yo tengo la obra en la cabeza, ¡boom!, la bajé, sino que se va dando en, en el hacer con, con la materia, que en nuestro caso no es solo la palabra, es también la materia, son los objetos, son los títeres, con todo eso tenemos que ir trabajando. Hay algo que tal vez conozcan, que es la técnica de guión, que si alguno hizo algún taller de guión, verán que es algo bastante esquemático, el trabajo del guión, donde hay una técnica muy definida. Yo quiero escribir una película o quiero escribir una obra de teatro y te dicen, mira, es así, vos partís de una idea, es decir, voy a escribir una obra sobre la pobreza. Y el storyline, en 5 líneas como máximo, me tenés que contar la historia, ¿no? Y ya de entrada tengo que tener la historia. Bueno, esta es la historia de un chico pobre que vive en la calle, pero que se encuentra una fuente que le concede todos sus deseos. Pum. Y el argumento donde yo desarrollo toda esa síntesis argumental, hago la síntesis argumental de todo eso, ¿no? Esa síntesis argumental, que sería la storyline, la desarrollo en el argumento y divido cómo sería de principio a fin. Ya tengo todo, ¿no? Y después armo una escaleta, que es una estructura, 1, 2, 3, de las escenas como se suceden, y después veo los perfiles de los personajes, la introducción, el desarrollo de desenlace, etc. Y da por resultado el final. En Hollywood y en televisión trabajan con una línea de tiempo, donde se sabe que a los 5 minutos
ya tenemos que tener presentado los personajes, después se presenta cuál es el conflicto, después se decide el personaje, el héroe decide que va a actuar y lleva adelante la historia, se le presentan los oponentes, y en una escala de tiempo, en una línea de tiempo, está marcado todo lo que tiene que suceder. En la estructura de los cuentos populares sucede de alguna manera eso, ¿no? Vladimir Prop y autores que han estudiado el cuento popular hablan de ciertos pasos que cumplen los cuentos populares y que se repiten, ¿no? Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras, también lo hace con los mitos. ¿Cómo podemos construir una historia a partir de un héroe que recibe un llamado a la aventura, que tiene que sortear una serie de pruebas, etc. Caperucita Roja, ¿no? Caperucita Roja, la mamá le da una misión, llevarle la comida a la abuelita, y tiene que cruzar el bosque, que le da miedo. Sale al bosque, se encuentra con el antagonista, el lobo que la quiere engañar, y así se va sucediendo la obra en una estructura que, si uno la repite, podría construir una obra, ¿no? En Argentina ha aparecido y se ha desarrollado mucho lo que se llama dramaturgia de la imagen, ¿no? El gran maestro difusor de la dramaturgia de la imagen es Mauricio Cartún, que fue discípulo de Ricardo Monti, que fue como el que la sucedió, la inició, digamos. Y lo interesante de Mauricio Cartún, que les aconsejo mirar videos que tiene por internet, que son muy entusiasmadores, son muy buenos, es que de sus talleres han surgido las poéticas más diversas. Piénsenlo, ¿no? Y él habla de, voy a dejar pantalla para verlos, ¿no? Él habla de que uno tiene que buscar en su interior, como decía Juan, que no sé si está o se fue, ¿no? Él decía que en esta dramaturgia de imagen se habla de universos personales que a uno lo conmueven, es decir, grandes temas que a uno, seguramente todos ustedes tienen algún gran tema que los ocupa, que los preocupa, que reúnen material sobre eso, ¿no? A mí me interesan las culturas originarias, o me interesa la historia de los abuelos, o las infancias, etc. Bueno, dentro de eso, que es un gran cielo, digamos, por ejemplo, Nilda dice, a mí me interesa el mundo de la comunicación. Dentro de ese gran cielo, para que haya un germen de obra, tiene que aparecer lo que Mauricio llama imagen generadora. ¿Qué sería imagen generadora? Algo que no sabemos por qué, es decir, no tenemos la historia, no tenemos la historia en la cabeza. Estamos a la búsqueda de algo que nos conmueva y no sabemos por qué. Eso es lo que él llama la imagen generadora. Para Nilda, su imagen generadora era ver en la calle un bebé con un celular, creo que era, ¿no? Y él lo veía que alrededor tenía un montón de cosas para jugar y el bebé estaba con el celular, hipnotizado, ¿no? Es decir, qué imagen fuerte esa, ¿no? Yo les pediría como ejercicio una imagen que los conmovió. Fueron por la calle y los conmovió, ¿no? Dice, violencia familiar. Un chico en la vereda que está llorando y afuera se escuchan los gritos del padre. Que sea la última vez que lo haces. Yo no sé la historia, pero hay una imagen, una foto que a mí me conmueve profundamente, ¿no? Y el trabajo que hace la dramaturgia de imagen es un trabajo de indagación sensorial a partir de esa imagen generadora que nos conmueve, e ir tirando del hilito, indagándola sensorialmente por todos lados. Es decir, verla y anotar todo lo que uno va viendo, lo que va oliendo, con todos los sentidos, lo que escucha, lo que ve, y hacer un acopio de todo eso y después ponerla en movimiento. Si esa imagen generadora aparece un personaje y tiene un conflicto, ¿no? Tiene un conflicto, ese personaje empieza a actuar para algo, ¿no? Papá, no quiero que me grites más.
estoy cansado, me voy de casa. Ah, ¿qué te vas a ir vos? Escucha. Y el nene se va. Y ahí empieza la obra, ¿no? Y yo sigo anotando porque la voy viendo y va creciendo eso despacito, ¿no? Entonces, la dramaturgia de imagen propone algo muy diferente a la técnica de guión, donde tenemos que tener el cuento, que la técnica de guión es muy útil a la hora de adaptar cuentos, adaptar obras de teatro, digamos que nos da herramientas muy útiles a la hora de trabajar por oficio tenemos que trabajar en la adaptación de algo, ¿no? Nos dicen, bueno, tenés que adaptar este cuento porque está buenísimo para el tema de la ecología. Bueno, técnica de guión. Pero cuando quiero producir una obra original, ¿no? Con, por ejemplo, Paola que dice que tiene que trabajar sobre una persona que murió, ¿no? Entonces, ese es su universo. Debería encontrar de esa persona imágenes generadoras. Es decir, no sé quién era esa persona. Esa persona yo aventuro. Se sentaba en el bar y escribía poesías por las tardes. Qué sé yo. Coleccionaba tazas viejas, ¿no? Cosas. Entonces uno va juntando esas imágenes generadoras y las empieza a indagar y a juntar. Se va llenando de sensaciones y después lo pone en movimiento, ¿no? En esta dramaturgia de imagen, cuando trabajan en teatro de texto, trabajan con la palabra, es decir, ven una situación dramática y ahora vamos a ese otro elemento que es tan importante para conocer, ¿no? Es decir, yo tengo las imágenes acopio, es decir, junto mucho que veo en esa imagen, después improviso y en el último momento es corrijo. Y luego armo un esquema dinámico que a diferencia de la escaleta, que es una secuencia de acciones 1, 2, 3, el esquema dinámico lo puedo cambiar, está sujeto a cambios. Digamos, es muy vivo este trabajo de la dramaturgia de la imagen. Y es muy, muy provechoso para el trabajo nuestro en el arte de los títeres. Porque nosotros no solo tenemos que trabajar con imágenes que agarramos con la palabra, sino con imágenes que nos proporcionan los objetos, que nos proporciona la materia cuando la empezamos a investigar. Es decir, yo agarro esta chalina que me regaló un amigo y la empiezo a investigar en el espacio, ¿no? La empiezo a indagar esencialmente hasta que encuentro una imagen que me conmueve. Me voy a ahorcar, ¿no? Entonces yo estoy buscando dónde ahorcarme con esto y al mismo tiempo encuentro una mancha acá. Es decir, estoy trabajando con una imagen generadora, la estoy indagando, la veo, la textura, veo lo que da y a partir de ahí va apareciendo, va creciendo como la posibilidad de una obra, ¿no? Eh, y siempre teniendo en cuenta, tenemos que tener en cuenta este elemento como fundamental que Philippe Gentil tenía en cuenta, a pesar de que hacía teatro sumamente onírico, la bien nombrada estructura dramática, la situación dramática, donde hay... nosotros trabajamos para un presente escénico, que es lo que está viendo el espectador, ¿no? Un espectador con el que nos encontramos, ¿no? Lo que ve el espectador es un personaje en una situación, en un tiempo y en un espacio que vamos a ver, veremos cómo le decimos, y ese personaje tiene un deseo que quiere poder concretar, es decir, tiene un objetivo que quiere conseguir y conflictos que se le oponen, ¿no? Y digamos, esto tiene que estar, digamos, en una situación dramática para que haya la posibilidad de drama, que es acción. Pero digamos que es toda una investigación que tenemos que hacer para que tenga riqueza. A ver, me gustaría escucharlos, que hablen, a ver si se entiende por dónde estamos yendo. ¿Eh? ¿Se comprende, por favor? Mauricio Cartún dice, la clave es, no dice clave, dice, el secreto es darse cuenta que uno es el poeta que puede, no el poeta que quiere. Es decir, encontrarnos con nuestro propio poeta
Ese es el desafío. Y eso es lo que necesita la humanidad, que nosotros encontremos nuestro propósito, nuestra misión y la desarrollemos y que le demos lo que vinimos a hacer a esta existencia. Tenemos algo que es propio y singular nuestro, ¿no? Por eso es tan interesante el trabajo de la dramaturgia de Ricardo Monti, que es digamos, el que inició todo esto, estaba muy metido con el psicoanálisis, estaba casado con una psicoanalista. Entonces él reflexionó mucho sobre la imagen, pero la imagen que tiene que ver con el contenido inconsciente, ¿no? Y él hace un profundo quiebre en la dramaturgia argentina y latinoamericana, porque venía de los años 70, donde era una dramaturgia de batalla, vamos a hacer la revolución en el mundo, ¿no? Y a veces la revolución en el mundo es poder sacar afuera lo que tenemos adentro y animarnos a hacerlo, porque por ahí sacamos un Hitler, no sabemos. Ujú. Bueno, ¿quién más? A ver, de los que están ocultos, ¿quién más? Tengo 15 acá, pero no sé dónde están. Sí, dale, Carolina, vamos. Sí, no, a mí la verdad que me está dejando, me invita a pensar un montón porque yo cuando empecé con la creación de mi títere, empezamos por, digamos, la idea era pensar una biografía de ese títere que íbamos a crear, ¿no? Y cómo nos lleva esto a lo que decía, creo que Juan, cómo nos lleva esto al recuerdo, y después viendo estas tres, lo que es el cuerpo, alma, espíritu, cómo le voy encontrando sentido a lo que me iba pasando mientras yo voy eh, escribiendo esa biografía primero de ese títere, que, que ahora, bueno, viene toda la cuestión de la historia que quiero plasmar. eh, que es muy solitario y bueno, me ponía a pensar en todo esto, en toda esta información, digamos, que uno la tiene que procesar y cómo uno va por el camino correcto y vas como siguiendo los latidos de lo que vas sintiendo, ¿no? No sé Mm, si se entiende a lo que voy. sí, sí. Eh, La cosa es encontrar como un mapa para no perderse, ¿no? Tal cual, Como un mapa, como, ¿no? Porque para no perderse, porque si no es muy angustiante cuando uno está junta y no pasa nada, ¿no? No como llega. la simpleza, como que uno tiene que ir a lo simple, o sea, es complejo llegar a lo simple, o sea, algo, en no irse, digamos. Me imaginaba esto del gran cielo, bueno, en ir enfocándome un poco también. Es que hay como tres momentos, ¿no? En el proceso creativo que indica Mauricio, que se trabaja. Hay un momento de acopio, donde uno junta, ¿no? Es decir, yo quiero escribir sobre esto, investigo, me lleno, hasta con una imagen generadora, me lleno. Después improviso, lo pongo en movimiento, y un tercer momento que es a veces cuando le toma el gusto, es realmente el que vale, es el de corregir, el momento de la corrección, donde uno tiene que empezar a simplificar y dejar poco, ¿no? Menos es más, y más en los títeres, ¿no? Entonces, cuando uno tiene claro esos tres momentos, yo lo ejemplifico ahora, yo hago periodismo, ¿no? Y estoy haciendo periodismo de arquitectura, de diseño, de arte, ¿no? Y a veces me toca escribir sobre un arquitecto o una obra, ¿no? Entonces material, me empapo bien, ¿no? Y le doy un tiempo porque tengo que entregar la nota, ¿no? Y en un momento, bueno, ahora voy a improvisar y trato de elegir una imagen que me conmueva y de ahí arranco y trato de fluir con lo que estoy escribiendo. Y le doy una primera borronada que a veces es mala, pero encuentro algo y después lo corrijo y veo, uy, esto me gustó, esto lo saco, esto lo cambio de lugar, uy, necesito investigar más y le doy un nuevo acopio, ¿no? Y vuelvo a improvisar y vuelvo a corregir. Y en un momento llego a la limitación que tengo que trabajar, que son los 3.000 caracteres que me pidieron, 2.000 caracteres. Entonces, cuando uno tiene claro esos tres momentos, ¿no? Se empieza a organizar la producción artística.
El tema es cómo nos organizamos nosotros para producir con esto tan complejo donde trabajamos materiales, objetos, títeres, escribimos para títeres que no sabemos cómo hablan, que para materia que todavía no sabemos cuál es. ¿Cómo hacemos? Luis Serrat, Lucho acá. Luis, pon el Bien. video, así te conocemos, presentate. No, lamentablemente no Ah, tengo en la computadora de escritorio, que era donde tenía instalado el Zoom, me acuerdo. Bueno, no decinos de tengo. dónde sos y... Soy Lucho Serrat de Comodoro Rivadavia. Eh, eh, Siempre también es interesante volver a Cartoon, ¿no? Cartoon. Cartoon lo eh, más. sí, es una persona que sigo un montón y que, y que es un gran maestro y un gran referente. Eh, por mi parte, me resuena muchísimo las cuestiones que venimos hablando. Vengo de la dramaturgia más aplicada al teatro escénico y estoy como despacito tratando de entrar explorando con la cuestión de los títeres. Generalmente, como vengo del palo del cuerpo, de la escritura, la cuestión plástica y demás no los hago yo, sino lo estoy trabajando con una artista plástica y demás. Entonces, estoy en ese diálogo entre aprender la manipulación, empezar a entenderlo desde el material, desde escucharlo y desde la posibilidad escénica que pueda llegar a tener. Eh, y nada, me parece súper interesante este proceso y me parece que quizás, digo, ¿no? Encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre escucharlo, poder materializar las imágenes verdaderas que tengamos, ¿no? Bertuccio también habla mucho de la imagen creadora. No sé, Marcelo Bertuccio es un dramaturgo Sí, y también sí, sí, sí. eh, que también he estudiado mucho con él, y habla mucho de eso, donde hay verdad, es donde está la sustancia también, ¿no? En donde los- la libertad creativa también termina en lo que hay, en lo que tenemos. O sea, nosotros podemos tener ideas súper voladas y demás, pero lo limitante verdaderamente es que hay de plasmable en eso, que hay de cierto, y terminamos. A mí, por ejemplo, de los procesos creativos, lo que más me cuesta es corregir, porque, o sea, generar y Hay, generar por ahí es más fácil, la corrección me hay que estresa todo. Mira, profundamente. Mauricio dice escribir es corregir, lo demás es catarsis. Exactamente, coincido con esa frase y me pasa eso en todos los aspectos. Soy de escribir un montón y soy del que odia lo que escribe. O sea, los títeres es poder hoy en día poder entender esa materialidad y también entre lo posible, ¿no? Porque una cosa es lo que tengas como idea, como imagen y como posibilidad escénica y plástica, ¿no? Ese universo que crea el material o que vos podés crearlo. Y otra cosa es lo realizable, que eso tiene mucho de oficio también, ¿no? ¿Qué de esto podés llegar, por ejemplo, si una obra que vos pensaste, bueno, me pasa esto, ¿no? Puedo llegar a escribir o tener una idea de una obra, pero no sé realmente cuál sería la técnica de títere para, no sé si es para títere de guante, esto es para tal cosa, y también me siento mal teniendo que imponérselo. Voy ahora a la propuesta de método que encontré, que estoy proponiendo y que les quiero vender, digamos. Úsenlo. Si quieren, hacen el seminario conmigo, ¿no? Que arranca la vez que viene. Tuvo un éxito bárbaro, la verdad, la propuesta, porque funcionó muy bien. Pero llévense la idea que les voy a contar, ¿no? Bueno, en pandemia yo estuve viendo muchos videos sobre emprendimiento, sobre gestión del tiempo, sobre productividad, y encontré un método que se llama Pomodoro. No sé si lo conocen. Pomodoro es un reloj de cocina que descubrió un italiano y él descubrió un método de productividad que es organizar el tiempo en bloques de 25 minutos con descansos de 5 minutos. Yo lo uso todo el tiempo, el Pomodoro, es decir, 25 minutos me concentro, hago 5, me suena la campanita, lo instalo en el celular, ¿no? Me suena la campanita, descanso 5 minutos y sigo 25 minutos
Eso sobre todo cuando tengo que trabajar en periodismo, con textos, con cosas que me cuestan, me está resultando muy útil, ¿no? Para focalizar, ¿no? Porque acá lo que nos cuesta a veces con los títulos es focalizar. Estoy escribiendo y me voy al taller y después me voy allá y me voy a... Bueno, entonces yo estoy proponiendo un seminario donde trabajamos desde la dramaturgia de la imagen con estas tres áreas, ¿no? La palabra, digamos, la palabra como herramienta organizadora de toda esta investigación. Es decir, este es un seminario que dura 4 encuentros o 5 encuentros, donde vemos estos temas teóricos, pero también arrancamos desde ejercicios con dramaturgia de la imagen, ¿no? Y después les doy una tarea donde tienen que pasar con el pomodoro, si quieren no lo usan o no, pero tienen que pasar por las tres áreas. Es decir, yo voy a dedicar 20 minutos, si quiero arranco desde la escritura, si quiero arranco desde los objetos, si quiero arranco de jugar con mi cuerpo, que son las tres patas, ¿no? Es decir, yo puedo arrancar jugando con mi cuerpo, después voy a elegir materiales y después escribo, ¿no? Y después tengo que dar cuenta de lo que encontré, ¿no? Lo que encontré. Es decir, de semana a semana vamos primero haciendo un acopio, donde en el acopio vamos, por ejemplo, imágenes generadoras que me surgen, digamos, no, estoy resumiendo porque esto lo vemos bien, pero digamos, es como, yo quiero empezar desde la palabra, bueno, le voy a dedicar 20 minutos a hablar de esa mujer que está muerta y quién fue, bla, 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 bla. 20 minutos, voy a descansar. Después de descansar, le dedico 20 minutos a buscar materiales, objetos con los que me interesaría trabajar, ¿no? Y después voy a dedicarle 20 minutos, después de descansar, o 25 minutos o lo que sea, a jugar en el espacio con esos materiales. Y voy a registrar el proceso creativo de todo esto. Esto hace avanzar a los procesos creativos en arte de los títeres de una manera increíble, porque generalmente nos trabamos o nos quedamos solamente en una de las áreas. Y lo importante es verificar, como decía Luis, ¿no? Que a veces él le está pidiendo, no le quiere imponer a un títere algo, verificar si en escena, si lo que me apareció en imágenes con palabras tiene posibilidades de realización, ¿no? Y a eso darle una corrección y así ir avanzando en el trabajo. Este método de trabajo, donde tenemos en cuenta las tres áreas y vamos investigándolas todas con una gestión del tiempo, con una productividad, bueno, me parece sumamente interesante para llegar a puerto, ¿no? Por lo menos puerto, y el puerto sería tener escrito un proyecto que nos entusiasme para seguir desarrollando. Es decir, parar un proyecto. Por supuesto, después que tenemos el proyecto parado, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir corrigiendo, tenemos que seguir improvisando, jugando, pero si incorporamos esta noción de que hay tres momentos, un momento de acopio, de junto, otro momento que indago, otro momento que juego con ese material y otro momento en lo que corrijo, ¿eh? Si lo voy incorporando y sabiendo que lo tengo que hacer en las tres áreas y dedicarle tiempo a cada área, hacemos avanzar el proyecto. Y la dramaturgia, que es el registro en palabras que nos organiza mentalmente, le da un cosmos a ese caos creativo.